Saludos y bienvenidos. Hoy estamos en otro encuentro de nuestros webinars de promo de Eleusis. Hoy tenemos el honor de compartir con uno de los estudiantes destacados de nuestro Instituto Eleusis. Tenemos a Iván Hernández. Para quienes no lo conozcan, voy a hacer una pequeña presentación. Iván Hernández es psicoanalista, licenciado en psicología por la Universidad Veracruzana de México. Es además licenciado en filosofía por el Instituto de Estudios Superiores Guizar y Valencia en México. Tiene una maestría en psicoanálisis por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, maestría en psicoterapia psicoanalítica por Centro Eleia en México, una maestría en filosofía por la Universidad Pontificia de México, formación en psicoterapia junguiana en el Instituto Eleusis y es formado en psicoanálisis en diversos espacios como el Instituto Clínico de Buenos Aires, la Escuela de Orientación Lacaniana, la Escuela Freudiana de Buenos Aires y principalmente en Apertura, Sociedad Psicoanalítica de Buenos Aires, posteriormente llamada como APOLA Internacional. Bienvenido, Iván. Eh, es maravilloso tenerte por acá. ¿Qué tal? Tú nos vas a presentar un tema que es sumamente interesante, ¿no? Que es el lugar de Carl Jung Ujú. dentro de la psicología analítica. Sí. En el movimiento, claro, psicoanalítico y la psicología analítica, desde luego. ¿Qué tal, Soledad? Muchas gracias por la invitación. Gracias a mis queridos colegas del Instituto Leusis por la confianza y sobre todo a las personas que están asistiendo, a mis compañeros de cursada y al público en general por su inestimable presencia, ¿no? Virtual, que desde pandemia, bueno, hemos visto que las fronteras cada vez están más cortas. Ese es un punto positivo que la realidad virtual nos hace posible, ¿no? El día de hoy, como lo comentó Soledad, traigo precisamente bajo la modalidad de un seminario, como una sesión de seminario, esperando siembre algunas ideas en los asistentes, así como las ha sembrado en mí. El tema de Jung y su posición en el movimiento psicoanalítico, ¿sí? Eh, bueno, antes les quiero contar un poco por cómo surgió este tema, porque todo tema lleva implicado la subjetividad de, como se dice en psicología analítica, la ecuación personal, desde luego. Eh, ¿Cuál ha sido el punto de partida de esta presentación? Voy a hacer un compartir para ir ilustrando algunas ideas. ¿Listo? Comparto. Bueno, aquí se puede ver incluso el título, ¿no? Que propusimos para el día de hoy, Jung y su lugar en el movimiento psicoanalítico. Bueno, yo soy psicoanalista ya desde hace algunos años. Soy licenciado en psicología y en filosofía. Eh, bueno, yo les contaré que mi formación, eh, yo la comencé hace 23 años aproximadamente, 24 años, y yo comencé formándome precisamente, eh, yo esto se lo comenté a uno de nuestros profesores, Enrique Galán, ¿no? Yo tuve mi acercamiento a la psicología analítica a través de él, de Enrique Galán Santamaría, porque yo comencé en una de las dos columnas de la historia del psicoanálisis, que no fue la junguiana, sino más bien yo comencé con Freud. Por ahí del año 2003 yo me comencé a formar en ese modelo y posteriormente en la enseñanza de Lacan y ha sido prácticamente mi recorrido vital los últimos 20 años, 2 décadas. Y yo he tenido un encuentro indirecto con Jung y este encuentro ha sido principalmente a partir de los comentarios que Jung hacía perdón, que Freud hacía de la obra de Jung y posteriormente algunos comentarios que Lacan iba haciendo en su seminario de la obra de Jung. Hay uno muy simpático que cuenta Elizabeth Rudinesco, por ejemplo, en su obra La batalla de los 100 años, que es una historia del psicoanálisis muy famosa y que repite en la biografía de Lacan. Y es que Lacan en su seminario contó que fue a visitar a Jung en cierta ocasión eh, y cuando visita a Jung en Zúrich, Lacan le va a preguntar precisamente por el nacimiento del movimiento psicoanalítico, ¿no?
Entonces, según Lacan, Jung, en la entrevista que le hace, le cuenta que cuando iban a Nueva York a dar las famosas conferencias en la Clark University, según Jung, según Lacan, Jung le dijo esta famosa cita de que Freud le confió en una conversación, Freud-Jung, no saben los americanos que les llevamos la peste, ¿no? Esa fue una de las primeras acercamientos que tuve a la figura de Jung hace más de 20 años. Posteriormente, algunos historiadores han desmentido esa cita o la consideran apócrifa en el sentido de que solamente tenemos el testimonio de Lacan, no tenemos otro, pero bueno, me parece que sirve como para iniciar el webinar del día de hoy. Eh, yo tuve un encuentro entonces indirecto de Jung a través de la obra de estos dos autores y desde muy temprano a mí me generó la siguiente idea, porque era lo que se transmitía. Y es muy interesante como ejercicio mental. Yo llegué por primera vez al psicoanálisis leyendo Totem y Tabú, una obra de Freud que versa precisamente sobre la religión totémica. Y en esta obra, Freud menciona a Jung discutiéndole cosas, después leo otra obra de Freud discutiéndole otras, y posteriormente Jung había quedado caricaturizado, es mi percepción, solamente como alguien que se desvió. Un reduccionismo me parece que no ayuda para el pensamiento. Eh, de Lacan tengo la cita que les comenté, el comentario que me parece muy, muy curioso, pero de Freud tenía más que nada ese testimonio, ¿no? Entonces, cuando yo me formé en la teoría freudiana, Jung siempre aparecía como el que se desvió y también aparecía como el que se desvió de la ciencia y el que se había desviado por fines religiosos, ¿no? Bueno, voy a abordar este webinar. Voy a recortar solamente un aspecto de esta historia. Es una historia larguísima, hay muchos textos muy interesantes para conocer otros puntos de vista, pero yo les propongo que esta es como la historia oficial dentro del movimiento psicoanalítico freudiano. ¿Sí? Un historiador muy importante que se llama Sonu Shandasani, que tiene un libro impresionante que se llama Jung y la creación de la psicología moderna, acuña un término que para mí fue develador y es freudocentrismo. Esa historia es parte del freudocentrismo, es decir, la historia contada alrededor de la figura de Freud como héroe. Freud como héroe. ¿Vieron? Entonces, yo voy a abordar de dos maneras, una intelectual y otra metodológica, esta posición de Jung en el movimiento psicoanalítico, y la posición crítica será a partir de un filósofo llamado Marcus Gabriel, ¿no? Y la posición metodológica voy a utilizar a Jacques Lacan y voy a utilizar a Andrew Samuels, es decir, un psicoanalista junguiano y al fundador del movimiento lacaniano, para pensar otra lectura diferente a la de Jung como el que se desvió, el que le dio la espalda a la ciencia a favor de la religión. Vamos a ver si podemos encontrar otra explicación. Bueno, una imagen para ilustrar, él es Marcus Gabriel, debo decir que es jovencísimo, tiene exactamente mi edad, ¿no? Tiene 45 años, este autor es vigente, filósofo contemporáneo que ha emprendido una lucha contra lo que él denomina la metafísica naturalista, es decir, creer que todo puede ser descrito y explicado a partir de las ciencias naturales, de los métodos de las ciencias naturales. Y a final de cuentas, es el compromiso fundamental de que todo puede ser reducido. Hoy en día para nosotros los psicólogos y psicoanalistas es importante este tema porque él combate la idea que todo pueda ser reducido solo al cerebro. Eso es importante. Piensen que él tiene un libro que se llama Yo no soy mi cerebro, con lo cual es un manifiesto contra la reducción naturalista. ¿Sale? Entonces voy a utilizar a este autor y vamos a ver más adelante por qué. Quiero comenzar con esta cita porque nos va a ayudar a entender cuál fue la posición de Jung en el movimiento psicoanalítico y es una cita de Marcus Gabriel que tomé de la obra que lo lanza digámoslo así, al estrellato mundial de la filosofía, que es ¿Por qué no existe el mundo? Y es la siguiente, cito, la modernidad no está marcada por el desmantelamiento de la religión, sino por ampliar nuestro sentido de libertad en la modernidad. El hombre advirtió que el espíritu, en alemán Geist, y que este espíritu posee historia. El hombre advirtió que ese espíritu Geist y que este Geist posee historia. Esta dimensión nos había estado vedada o podíamos acceder a ella solo parcialmente. Por ello, tampoco debemos denunciar el reconocimiento del espíritu, del Geist, y de su historia
como premodernos o como un retroceso. La religión consistía ya en un reconocimiento del espíritu. ¿A qué se refiere Marcus Gabriel con espíritu y con Geist? Él lo toma, el término, de la filosofía alemana, particularmente de Hegel, Schelling y autores idealistas. Se puede entender que Geist o espíritu no es lo que entendemos o solemos entender en Latinoamérica, ¿no? Sino más bien, eh, Marcus Gabriel ofrece una definición filosófica que es muy accesible para todos nosotros, que es la siguiente. Por espíritu o Geist, yo entiendo la autopercepción que tenemos de nosotros mismos y con la cual nos podemos guiar. Es decir, cómo nos pensamos a nosotros mismos. ¿Sí? Es por eso que nos advierte que si nos reducimos a ser puro cerebro o puro cuerpo biológico, dice, actuaremos como tal, como autómatas empujados por la biología nada más. Pero si nos pensamos en función también de la libertad, actuaremos en forma libre. Entonces, con lo cual, yo les propongo que él lo que nos está diciendo aquí es que la modernidad no está caracterizada por hacerle frente a la religión como simple ilusión, como rechazar la religión como superchería, ilusión, tontería, algo primitivo, premoderno, retroceso del pensamiento, sino que él ve en la religión un espacio donde el espíritu, el Geist, se ha podido desarrollar. ¿En qué sentido? La manera en que nos pensamos a nosotros mismos. Pensemos todo el campo de la mitología, de las religiones, lo que vemos son transformaciones de la percepción que tenemos de nosotros mismos y cómo éstas se van desarrollando a lo largo de los años. Dice Marcus Gabriel, no hay una oposición verdadera entre ciencia y religión si entendemos la religión solamente como ilusión. No, la religión más bien es el campo donde se piensa el sentido. ¿Sí? Independientemente de que las personas adscriban o no a la creencia en un mundo trascendental. De eso no es el problema. Increíblemente en Jung podemos encontrar esto, en Símbolos de Transformación, originalmente Transformaciones y Símbolos de la Libido, texto de 1912, ya encontramos que Jung, por ejemplo, cuando habla de Dios, dice, yo no me refiero a la idea metafísica de Dios, sino a Dios como un complejo psíquico. Es decir, a él le interesa el término Dios en tanto que sentido. En esos términos, fíjense que Jung se adelanta mucho, se adelanta un siglo a esta cita, porque precisamente Marcus Garvey lo que va a proponer es que la religión no es opuesta a la ciencia en el sentido de que sea un retroceso de ella. No estamos hablando ni de fanatismo, no. Estamos hablando de la religión como un campo de sentido que piensa el sentido, precisamente. Y cómo nosotros nos pensamos a nosotros mismos. Bueno, este filósofo está tratando de decirnos eso. Esa es una primera cita. Después, como método, bueno, les propongo una cita de Lacan y una cita de Andrew Samuels, un lacaniano y un post-jungiano, que son las siguientes. Lacan propone que el inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado, pero la verdad puede volverse a encontrar, lo más a menudo ya está escrita en otra parte. Esta definición de los escritos de Lacan es una definición de cómo concibe el inconsciente, pero a nosotros nos puede servir el día de hoy para pensar cuál es el lugar de Jung en la historia del movimiento psicoanalítico. Dice Lacan que el inconsciente es el capítulo de mi historia que está marcado u ocupado por un embuste. Yo les voy a proponer una tesis metodológica para hoy, es que el lugar que tiene Jung en el movimiento psicoanalítico está marcado por un embuste, ¿sí? Que es un capítulo censurado y que ha sido reducido. ¿Cuál es el embuste? El identificar a Jung solamente como el que se desvía y el que se desvía por motivos religiosos, entendido religión como retroceso a la ciencia. Yo les voy a proponer que eso es un embuste, ¿sí? Como vimos con Marcus Gabriel, la religión es el campo que piensa el sentido y cómo nos pensamos a nosotros mismos, el Geist, ¿no? Es decir, puede ser un campo muy fructífero para pensar cómo nos pensamos, qué identidad tenemos, ¿sí? Sin necesariamente dar el paso hacia el mundo trascendental, que es lo doctrinal, dogmático que cada religión tiene, no, pero sí en el sentido de cómo vamos pensando la identidad que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la primera idea es que la historia del movimiento psicoanalítico, si hacemos un psicoanálisis, como propone Lacan, de la historia del movimiento psicoanalítico, es que está ocupada por un embuste, y yo les propongo que ese embuste es creer que el papel de Jung solamente es el que se desvía
por la religión en contra de la ciencia. Y aquí, ojo, que la historia oficial de la IPA, de la International Psychoanalytic, la de Freud, es ubicar a Jung en el papel del que se desvía por motivos religiosos, etcétera, ¿no? Eso es un embuste, les voy a proponer. Hay algo más, mucho más interesante en la discusión entre ambos autores. Y después tenemos a Andrew Samuels, que en su texto Jung y los post-jungianos tiene una cita. Yo de él tomé esta metodología para pensar este problema porque me parece fenomenal lo que él nos dice. Andrew Samuels nos dice lo siguiente: ¿dónde puede acudir un lector interesado en las ideas junguianas que desea actualizar dicho conocimiento? Popper, un filósofo de la ciencia, dijo una vez que todo buscador de conocimiento debe acudir al lugar donde están los desacuerdos. Si uno reconoce que la teoría y la práctica psicológica se desarrollan orgánicamente como un proceso, entonces el punto donde los profesionales actuales discrepan refleja el estado del arte. Es decir, ¿dónde está la discrepancia en la práctica de Freud y la práctica de Jung? Ah, ahí está el estado del arte. Aquí es donde se puede estar seguro de encontrar en presencia de las mejores mentes y talentos y de los puntos de vista más modernos, o de la síntesis de lo anterior y las predicciones sobre lo que ocurriría seguidamente. Bueno, ¿qué nos está recomendando Andrew Samuels? Que si queremos entender realmente la discusión entre Freud y Jung, hay que leer a Freud y Jung. Y hay que leer la discusión que tienen ambos. No quedarse con que Freud dijo que Jung se desvió de él y se equivocó, ¿no? O incluso no quedarse con Jung al estar en discrepancia con Freud, sino que hay que leer los textos con los cuales están contestando. Samuel da una recomendación muy interesante y dice que ahí nos vamos a encontrar en presencia de las mejores mentes y talentos, ¿no? Es decir, nos vamos a meter a la discusión viva. Bueno, precisamente para no quedarme con la idea del freudocentrismo, me leí Símbolos de Transformación para entender la discusión que realmente existía. Y bueno, yo que vengo de una formación totalmente freudiana, no totalmente, nunca me pasé a Lacan muy temprano, creo que me gustan los personajes que son expulsados de la IPA. Eh, y eh, yo con lo que me encontré cuando leía a Freud siempre fue algo que no me cerraba, sobre todo cómo se discutían ciertos problemas. Y vamos a ver qué era lo que no me cerraba. ¿Dónde están los desacuerdos? Bueno, tenemos que ir a transformaciones símbolos de la libido o de la libido, ¿no? Luego Freud le contesta con Totem y Tabú, que es el que yo conocí en primer momento, y creo que ahí se completa la discusión. Es una conversación, como dice un filósofo llamado Mortimer Adler, nos metemos a la conversación de las épocas, en este caso a la época del nacimiento del psicoanálisis, entusiasmante para mí. Y bueno, yo les voy a proponer que el embuste histórico consiste en identificar a Freud en el lado de la ciencia y a Jung en el lado de la religión, entendiendo religión, no como dice Marcus Gabriel, sino entendiendo religión en el sentido de retroceso del pensamiento. Ese es el embuste que se cuenta en el freudocentrismo. Freud era científico, Jung no era científico, lo cual no es cierto cuando uno empieza a leer a Jung. Realmente uno empieza a leer a Jung. De ahí les voy a proponer un texto que me parece fenomenal. Bueno, esta idea la saqué de Stephen Jay Gould. Él tiene un libro que se llama Ciencia versus Religión. Es un biólogo de primer nivel y él propone que es un falso conflicto. Actualmente, autores como Richard Dawkins, Daniel Dennett, conocidos como los nuevo ateístas, reavivan la oposición religión-ciencia, pero yo me sumo a la línea de que es una falsa oposición. Entendiendo que, por ejemplo, Jung se interesaba en mitología, religión, no es científico. No, esa es una falsa oposición. Puede ser muy científico estudiando esos temas. ¿Sí? Eso es lo que dice Marcus Gabriel, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Con Lacan, bueno, vamos a tomar que el inconsciente es ese capítulo de mi historia ocupado por un embuste. Este es el inconsciente que propone Lacan. Obvio, es un modelo teórico, pero nos puede servir para analizar la historia del movimiento psicoanalítico. Yo les propongo entonces que identificar a Freud con ciencia, Jung con religión en el sentido peyorativo es un embuste. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como dice Lacan, hay que hacer un análisis de ese conflicto fundacional, ¿no? Trauma de la IPA. Bueno, aquí voy a seguir la hipótesis de un psicoanalista lacaniano que tiene un libro de historia del psicoanálisis espectacular que se llama La no excomunión de Jacques Lacan, pero le dedica todo un capítulo a Jung. En este capítulo habla de lo que él denomina los dos traumas no psicoanalizados de la institución psicoanalítica de Freud. Uno es el episodio Jung y el otro es el cáncer de Freud. ¿Sí?
¿A qué se refiere? El episodio Jung se refiere a que Freud vio en Jung su príncipe heredero y después se desengañó de él. Y el cáncer de Freud se refiere a los alumnos de Freud, que al pensar en la inminente muerte de Freud, no permitieron después de Jung que jamás nadie volviera a ocupar el lugar de Freud. Y es así como este autor interpreta el dogmatismo que se puede vivir en la institución psicoanalítica fundada por Freud. Lacan fue expulsado por eso, porque el informe que hacen para expulsar, por ejemplo, autores como Lacan, que no es el único, hay varios autores que se vuelven, su enseñanza, su obra se vuelve muy carismática, muy potente en la institución, es atacada automáticamente. Pensemos en Melanie Klein. Melanie Klein, cuando empieza a cobrar presencia en el psicoanálisis británico contra la hija de Freud, es acusada de junguiana. Y se quiere expulsar de la IPA. Es decir, la consigna es, nadie puede ocupar el lugar de Freud. Entonces, si alguien se vuelve muy interesante, muy potente en su pensamiento, es expulsado. Dice un psicoanalista lacaniano, que es José Attal, esos son los dos traumas del movimiento psicoanalítico de Freud, que no han sido psicoanalizados por los psicoanalistas, y es el episodio Jung y el episodio del cáncer de Freud. Los hijos están tan temerosos de la muerte del padre que no quieren que llegue ningún padrastro. Eso es lo que está diciendo este autor. Me parece espectacular esa idea. Segundo punto, esto está en las cartas de Freud y Jung. Son impresionantes, las podemos leer. Bueno, los invito a leerlas, pero son impresionantes porque Freud acusa a Jung de religioso y es Freud el que le dice, usted es mi Josué. Usted hará que el psicoanálisis llegue a la tierra prometida. Está hablando del Antiguo Testamento, el pasaje de Moisés y Josué. Ustedes sabrán que en el Antiguo Testamento Moisés, Dios, le prohíbe a Moisés llegar a la tierra prometida por un acto de soberbia, ¿no? Por ese acto de soberbia Moisés no puede llegar, pero su hijo sí, Josué. Entonces Freud es el que le escribe en una carta a Jung, usted es mi Josué. Usted llevará al pueblo psicoanalítico a la tierra prometida. ¿Cuál es? El reconocimiento internacional. Es impresionante. Freud mete el tema religioso y después se espanta del tema religioso. Según José Attal, precisamente, el asunto de lo religioso no era algo que solamente le interesaba a Jung en sus estudios científicos, sino estaba presente en muchos psicoanalistas de la época. Muchos estaban preocupados en ese tema, tanto para investigarlo como en la manera de practicar la institución. Hay algunos críticos del psicoanálisis freudiano que hablan de que Freud lo que instituyó fue precisamente una especie de agrupación religiosa, pero no en el sentido simbólico, sino en el sentido institucional, al estilo judío, una especie de sinagoga donde él es el profeta. Bueno, hay críticas al respecto. Y bueno, vemos que Jung, como Josué de Freud, fue el presidente que Freud en una carta esperaba que fuera el presidente vitalicio. Es decir, no quería que se fuera nunca. Llegó a ver en Jung el príncipe heredero, quien podía continuar su obra o defender su obra después de su muerte. Sin embargo, desde el comienzo ya había diferencias doctrinales entre ambos autores, ¿no? Eh, bueno, sigamos. En Transformaciones y Símbolos de la Libido, 1912, Jung ya era presidente de la IPA. Recordemos que estuvo en dos elecciones, lo volvieron a elegir, pero para esta fecha las diferencias con Freud ya eran muy fuertes. Las principales consisten, como ustedes seguramente lo sabrán, o tal vez no, en que mientras Freud consideraba que la libido, entendida como energía psíquica, era de carácter sexual, para Jung la libido era de carácter general. ¿Sí? Esto abre un mundo de diferencias, un mundo de diferencias. Para empezar, Freud sostenía un concepto que proviene de la medicina, que es la etiología, que es el estudio de la causa. Para Freud, la causa de toda enfermedad mental, en este caso las neurosis, era sexual. ¿Sí? Mientras que para Jung no. Eh, yo les voy a proponer que yo encontré una discusión mucho más interesante en Símbolos de Transformación o Transformación y Símbolos de la Libido, como fue originalmente publicada, y que fue una discusión entre Freud y Jung en torno al pensamiento y el lenguaje, ¿no? Como sabrán, yo que vengo del mundo psicoanalítico lacaniano, el tema del lenguaje es muy interesante para mí, pero me encontré que ya estos dos grandes, como Freud y Jung, estaban discutiendo
con alto nivel de dificultad problemas que hacen prácticas diferentes, como diría Samuels. Jung cita a un filósofo de la mente, lo puedo llamar yo, que se llama Baldwin. Ahora les voy a dar unas citas donde Jung suscribe a su tesis de identidad, pensamiento, lenguaje, mientras Freud sostiene la no identidad entre pensamiento y lenguaje. Vamos a ver a qué se refiere en términos prácticos. Como les vengo diciendo, el embuste de la historia es creer que la discusión versa sobre ciencia versus religión y Freud el héroe, protagonista de la ciencia, vence al místico Jung. No, es un embuste. Es una discusión entre, sí, entre pensamiento y lenguaje. Les voy a mostrar lo siguiente. En Transformaciones y símbolos de la libido, ya desde 1912, porque ustedes sabrán que símbolos de transformación es una nueva reedición de la obra con correcciones y agregados, o le quita cosas Jung. Bueno, esta cita es tal cual, desde el comienzo está. Yo cotejé las dos versiones y en la versión de 1912 ya existe esto y dice Jung, mis ideas concuerdan con las interesantes consideraciones de Baldwin. Eh, Voy a centrarme solo en dos citas, ustedes pueden leer con calma todas, pero me voy a centrar en dos y son las siguientes. La penúltima, el lenguaje es el inventario del saber acumulado, la crónica de las conquistas nacionales, la tesorería de todos los logros alcanzados por el genio de los individuos. El sistema de modelos sociales de este modo constituido refleja los juicios de la raza a lo largo del tiempo y deviene a su vez vivero para el juicio de las nuevas generaciones. Y la última cita. Aquí queremos mostrar que este juicio se consigue desarrollándose una función cuya génesis es directamente aquí y ahora, que apunta directamente a esa experimentación social con que asimismo se fomenta la competencia en la capacidad social, la función del lenguaje. De ahí que tengamos en el lenguaje la herramienta tangible, efectiva e histórica del desarrollo y conservación del significado psíquico. Eh, Voy a tratar de resumir, es imposible hacerlo, pero voy a tratar de llevarlo a fines prácticos. Aquí lo que Baldwin está diciendo es que la historia cultural, la historia de los pueblos, se va transmitiendo en función de las tradiciones, de los usos, del lenguaje, y eso significa no solamente el lenguaje con el que comunicamos, el lenguaje instrumental, sino el lenguaje en el sentido de la cultura, ¿sí? De cómo se van transmitiendo, ¿sí? Significados psíquicos a través de las costumbres, tradiciones. En otros términos, mitos, cuentos de hadas, usos del lenguaje, ¿sí? Religiones, todo eso que es tachado de irracional por los neoateístas, y aquí no es una discusión de fe, ¿eh? No es confesional, no crean que se trata de decir, bueno, creamos en un Dios metafísico. Jung en una cita pone que no habla de eso, ¿eh? Habla del significado psíquico. Bueno, lo que Baldwin está diciéndonos es que la transmisión de ese significado psíquico se da en las tradiciones, mitos, cuentos, lenguaje, la manera en que transmitimos estas ideas, ¿sí? Generación tras generación. Y que nosotros, de alguna u otra manera, heredamos todas esas discusiones y esos pensamientos y esos significados psíquicos de una manera muy interesante que a mí me parece estará presente en la investigación de Jung. Eso le interesa a Jung. Por eso cita este autor. Eh, en Freud, en Freud no, en Freud, por ejemplo, cuando hablamos de diferencia entre pensamiento y lenguaje, Freud lo que va a pensar más bien es que hay una diferencia entre pensamiento y lenguaje, pero en el sentido de que para Freud, al ser un autor empirista, positivista, él lo que va a creer es que llegamos más o menos al mundo como una especie de tabula rasa, donde, eso por lo menos el primer Freud, donde esa tabula rasa o una hoja en blanco empieza a tener registros del entorno y esas inscripciones que él llama huellas némicas comienzan a configurar nuestro aparato psíquico. Ya de ahí, por lo que nos cuentan nuestros padres, la famosa novela familiar del neurótico, comenzamos a asociar cosas. Pero si se dan cuenta, deja de lado toda la herencia cultural. ¿Sí? Toda la herencia cultural. Es decir, en todo caso será la que cuente papá y mamá y hasta ahí se queda. El complejo de Edipo. A mí me parece que
Jung, al adscribir a estas ideas de Baldwin, nos está abriendo la puerta a lo que posteriormente desarrollará como inconsciente colectivo, pero nos está abriendo la puerta a dotar de importancia a lo que dice aquí Baldwin, la herramienta tangible, efectiva e histórica del desarrollo y conservación del significado psíquico. Es decir, hay significados psíquicos que se conservan en la historia, como lo atestiguan los mitos con los cuales nos identificamos muchas veces. Leemos un mito y nos está hablando el mito, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste. Fíjense qué piensa Freud. Esto lo escribe en 1925 para que vean el contraste entre los autores. Freud piensa, y cito, desde luego, uno debe considerarse responsable por sus mociones oníricas malas. Es decir, si soñamos que matamos a papá, tenemos sexo con mamá, Edipo, ¿no? ¿Qué se querría hacer si no con ellas? Si el contenido del sueño, rectamente entendido, y yo subrayo, no es el envío de un espíritu extraño, se está burlando Freud. Dice, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Lo que yo pienso no viene de mi aparato psíquico, me están diciendo que viene de afuera, como una especie de espíritu extraño. Está rechazando esa posibilidad. No es el envío de un espíritu extraño, es una parte de mi ser. Si de acuerdo con criterios sociales quiero clasificar como buenas o malas las aspiraciones que encuentro en mí, debo asumir la responsabilidad por ambas clases. Y si para defenderme digo que lo desconocido, inconsciente, reprimido que hay en mí no es mi yo, no me sitúo en el terreno del psicoanálisis. Está hablando de Jung, desde luego, y yo creo que antes de que naciera está hablando de Lacan. Lacan no tiene la misma teoría que Jung, desde luego, es otro autor, otro modelo, pero por lo menos Lacan también propone un inconsciente que no está dentro del individuo. Ven que lo que propone Jung es que sí, hay un inconsciente individual, personal, pero hay otro inconsciente colectivo, ¿sí? Que no está solamente encapsulado en el individuo, lo trasciende en ese sentido. Bueno, en Lacan también está esa idea, está una idea parecida, no es igual, que el inconsciente es el discurso del otro, es decir, es externo al individuo. Aquí Freud rechaza esa idea por completo, dice, si tú consideras que el inconsciente no es solo el inconsciente de los contenidos reprimidos, si tú consideras que los contenidos del inconsciente vienen de algo afuera que no es tu aparato psíquico, no eres psicoanalista. Dice, no he aceptado sus conclusiones y acaso la crítica de mis prójimos, las perturbaciones de mis acciones y las confusiones de mis sentimientos me enseñan algo mejor. Puedo llegar a averiguar que eso desmentido por mí no solo está en mí, sino en ocasiones también produce efectos desde mí. Bueno, aquí Freud está hablando de su inconsciente individual, lo está defendiendo. Dice, no hay nada más que inconsciente individual. ¿Sí? Desde luego, posteriormente Freud generará otra tópica donde yo lo comenté en una clase, se lo comenté a Roberto, estábamos hablando muy rápidamente y yo le comentaba que el Freud de la segunda tópica se vuelve un poco junguiano. ¿Por qué? Porque tiene que aceptar que en los contenidos del ello hay contenidos transgeneracionales que no son del individuo. Le tardó 20 años, aceptarla. Bueno, por lo menos. Pero lo interesante que dice Samuels es que los grandes pensadores están discutiendo, ¿vieron? Se tienen en mente, están pensando. No hay que quedarnos con las historias freudocentristas o no hay que o junguianocentristas en el sentido de que hay que revivir a los autores poniéndolos a discutir con autores. Es el pensamiento vivo. Si se dan cuenta, aquí la oposición entre la cita que hace Jung de Baldwin y lo que propone Freud son opuestas. ¿Sí? Son opuestas. Eh, yo voy a enfrentar entonces, para ir dándole un sentido al webinar de hoy, a un posible cierre, será el siguiente. Vamos a cuestionar el mito del traidor. Ajá. Jung, yo me encontré con una sorpresa impresionante. Leyendo Símbolos de Transformación, bueno, las dos versiones incluyen esta idea, me encontré, no sé si ustedes la recuerdan, los lectores de este libro, con la historia del abad Oeger, de Anatole France. Es impresionante. Les voy a traer unas citas que me parecen maravillosas. Jung dice que habla del motivo mítico universal, eso que Baldwin habla, que nos transmite la herencia cultural. Hay que hacerle caso a los mitos, las tradiciones, porque dicen algo de nosotros. Freud diría, no, 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 espérame, no, 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 puro inconsciente reprimido. ¿Vieron la discusión? La trato de reafirmar. Bueno, haciéndole caso a Baldwin, a Jung, a Lacan en este sentido también, hay un motivo mítico universal que vemos en el traidor Judas con Cristo, Bruto con César y otros traidores históricos como Loki y Hagen, el de la mitología.
Yo les voy a proponer, Jung está citando a Labat o Eger, se los cuento rápidamente y ahora les pongo una cita. El dilema de este abad, que es un piadoso cristiano, es que no lo deja dormir la pregunta de si Judas es salvado por Dios después de su traición. No lo deja dormir al abad. Dice, ¿será salvado? ¿No será salvado? Y le pide a Dios, esta es una historia de Anatole France, le pide a Dios que le mande una señal. Entonces cuenta Jung que el abad Oeger en una noche siente que le tocan el hombro y dice, ahí está la señal de Dios. Judas ha sido salvado. Al día siguiente va a ver a su superior y renuncia a su orden religiosa. Tiempo después funda su propio campo, su propio grupo, ¿no? ¿Qué dice Jung? Dice Jung que el abad antes necesitaba resolver el problema de Judas, el problema del mito del traidor, para poder avanzar y ser libre. Es bien interesante, ¿no? Yo les voy a proponer, yo cuando lo leí dije, ustedes recordarán que en Símbolos de Transformación, Jung habla del caso de Miss Miller, ¿no? Yo esto lo sé por Enrique Galán Santamaría en un seminario que dio hace unos años, seguramente algunos estuvieron, yo lo vi en diferido, pero fue muy emocionante, porque una de las cosas que comentó es que Jung cuando hablaba de Miss Miller está hablando de su propia escisión psíquica, ¿no? Es decir, el propio Jung hace algunos pronósticos sobre el caso, que no sé su resolución, pero lo interesante es que el propio Jung cuando hablaba del caso de Miss Miller también estaba pensando en él, ¿sí? Lo cual me dio la pista para pensar que cuando está hablando del caso de, fíjense bien, es como verse en el espejo replicado en un espejo hasta el infinito. Cuando Jung está hablando de Oeger, que Oeger habla de Judas, a la vez está hablando de él. Esto lo escribe en 1912, cuando está rompiendo con Freud. Recordarán que eso es algo que le pesa mucho al mismo Jung. Fíjense, esta es la cita de Jung, esto es lo que dice Jung. El problema de Judas. ¿Por qué se atormentaba nuestro piadoso abad con la vieja leyenda de Judas? Oeger había vuelto al mundo, decíamos, para predicar el Evangelio de la Misericordia. Al cabo de un tiempo, abjuró de su fe católica y se hizo esbendamborgiano. Entendemos ahora su fantasía sobre Judas. Fíjense que Jung está tomando todo este problema de Judas como una especie es como una fantasía tal cual, que se puede analizar. Él mismo era el Judas que traicionó a su Señor y por eso tenía que cerciorarse por adelantado de la misericordia divina para poder ser Judas sin temor. Otra cita. Este caso viene a aclarar el mecanismo de las fantasías en cuanto tales. La fantasía consciente puede estar hecha del material que sea, mítico o de cualquier otra clase. La cuestión es que no hay que tomársela nunca al pie de la letra, sino interpretarla según lo que significa. En el caso del abad Oeger veíamos que sus dudas y esperanzas, que en apariencia giraban en torno a la persona histórica de Judas, lo hacían en realidad en torno a su propia persona, que solucionando el problema de Judas buscaba allanarse el camino hacia la libertad. ¿Sí? A mí me parece impresionante. No lo cito aquí, pero yo se los propongo. Hay un texto de Paul Claudel muy interesante donde habla precisamente de Judas, ¿no? Y le pone voz a Judas. ¿Cuál fue el pecado de Judas? Querer pensar por sí mismo, dice Paul Claudel. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es el pecado de Jung? Querer pensar por sí mismo. Jung quería pensar por sí mismo, pero fue tachado de traidor por toda la comunidad psicoanalítica. Ferenczi, John, Abraham, todos los fieles de Freud escribieron sendas diatribas diciendo que esta obra de Jung era un delirio religioso, se alejaba de la ciencia, etcétera, ¿no? Pero a mí me da la impresión que no, todo lo contrario. Jung estaba viendo en toda la tradición simbólica que pudo, desde luego, toda la tradición simbólica que pudo, problemas de sentido, lo cual es impresionante. Problemas de sentido. Por ejemplo, esta viñetita del caso Oeger no tiene nada que ver, en todo caso, con ser creyente, no tiene que ver con ser libre, ¿no? Ser libre de pensamiento. Y a mí me parece que en esta cita también está presente el mismo Jung, por algo le escogió, y me parece que también él estaba, 1912 él escribe, estaba debatiéndose su lugar y su posición frente al movimiento freudiano. Recuerden, era el presidente de la IPA. Jung lo presenta como su Josué, perdón, Freud lo presenta como su Josué,
Eh, en cartas, Freud lo tomaba por hijo y el mismo Jung lo tomaba por padre. Es decir, el rompimiento fue brutal, como nosotros lo sabemos. Posteriormente produjo el famoso libro rojo, como una especie también de ordenar su psique, pero quiero decir que fue una experiencia muy dolorosa para ambos, para Moisés y para Josué, fue muy dolorosa. Y ya aquí Jung me parece que estaba tratando de pensar su propio lugar en el movimiento, o soy fiel o soy libre, ¿no? Es una duda que puede aquejar a muchos de nosotros, desde luego. Por eso es un motivo universal, ¿no? Es un motivo universal que poetas como Paul Claudel la captaron muy bien. El problema de Judas era ese, pensar libremente, ¿no? De hecho, Paul Claudel, eh, obvio, es un poeta y hay licencias, ¿no? Propone que Judas es el antepasado de los intelectuales de las humanidades. Es un poeta, pero me parece muy interesante en el sentido de que quiso ser libre, ¿no? Y de ahí viene la traición, la traición. Muy interesante la interpretación, porque también no solo yo les propongo, Jung quería ser libre, Jung interpreta la libertad de este religioso, sino que también él quiere ser libre. Es un motivo universal. Nosotros mismos adherimos hasta el final a nuestros padres o queremos ser libres y hacer nuestro propio camino, ¿verdad? No hay nada más triste que un hijo encarnando las proyecciones de los padres y queriendo ser fiel a esas proyecciones, ¿no? Lo podríamos decir así. Un hijo también tiene que labrarse su camino. Pero bueno, está el camino hacia la libertad. Esta cita clave yo les propongo. Él mismo dice Jung, esto es Jung, dice él mismo, el piadoso, el monje, era el Judas que traicionó a su Señor, ser Judas sin temor. Él quería ser Judas sin temor. Sus dudas y esperanzas buscaba allanarse el camino hacia la libertad. Es un problema de libertad. Recordarán que yo les traje esta cita de Marcus Gabriel y es, la modernidad no está marcada por el desmantelamiento de la religión. No se trata de no hablar de religión porque si no estás en contra de la ciencia. No, sino por ampliar nuestro sentido de libertad. Y que en la modernidad el hambre advirtió que ese espíritu, es decir, esa autopercepción, esa autointerpretación, nosotros nos autointerpretamos constantemente. ¿Y cómo nos vamos a interpretar? ¿Como máquinas biológicas determinadas por la pulsión sexual? Fíjese que esto que sostiene Freud y que para la historia del movimiento psicoanalítico suena muy inédito, para la historia del pensamiento del siglo XX no es tan freudiano nada más. Freud forma parte de las teorías sociobiológicas de la época que tenían la teoría del simio asesino. Es decir, en última instancia son unos animales asesinos que buscan satisfacción sexual. Era una teoría de la época también. Eh, Me da la impresión que Jung no estaba de acuerdo con eso desde el comienzo, así como muchos otros autores. Por ejemplo, en el mundo contemporáneo hay una filósofa que se llama Susan Neiman, me parece impresionante. Ella tiene un libro que se llama El mal en el pensamiento moderno y tiene otros como Claridad Moral. Y ella lo que va a defender es la idea de que no nos identifiquemos al simio asesino. Si nos identificamos al sujeto pulsional en búsqueda solo de sexo y agresión, nos vamos a volver eso. De hecho, precisamente eso es lo que propone Marcus Gabriel. Y no quiere decir que no tengamos una beta egoísta, la tenemos desde luego. Sin embargo, que no nos reduzcamos solamente a entes biológicos. Que somos cuerpo, desde luego que lo somos. Tenemos un soporte animal, somos entes biológicos. El problema de la sociobiología es dar el salto del cuerpo biológico al mundo del sentido. Es decir, que todo lo que importa para nosotros solo es el sexo, que todo lo que importa para nosotros solamente es conseguir cosas egoístas. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con Marcus Gabriel que la oposición ciencia-religión es falsa. Estoy de acuerdo en que el sentido de la modernidad está asignado más bien por la libertad. Ven que es el problema que destaca Jung en el caso Oeger, ¿no? Él busca ser libre, un hombre libre. Es lo que le pasa con Freud también. Hay un precio, desde luego, hay un precio, pero eso es lo que puede asignar la búsqueda del sentido moderno, ser libre. Eh, Como conclusión, entonces yo les propongo lo siguiente, ¿no? El episodio Jung, como lo denomina el psicoanalista José Attal en su texto, La no exmunión de Jacques Lacan, propone que hay dos episodios
dos traumas no analizados por el movimiento psicoanalítico internacional, y es Jung y la pronta muerte de Freud por cáncer. ¿Sí? Esta tesis es mía, que entonces el episodio Jung fue censurado por un embuste, que es la definición del inconsciente de Lacan. El inconsciente es la página en blanco rellenada por un embuste. Como esos secretos familiares que todos sabemos que no fue así, pero la familia los cuenta de manera mentirosa, por vergüenza, por pudor, por negación, pero nosotros sabemos que no fue así. Bueno, la historia vergonzosa de la historia del psicoanálisis es que era una discusión más profunda, yo les propongo. Era una discusión entre cómo nos percibimos como simios asesinos, solamente entes biológicos dominados por la pulsión sexual, o como entes que se pueden autopercibir de diferentes maneras y que para ello tenemos toda la carga de la tradición, la cultura, cuentos de hadas, mitos, símbolos, ¿no? Como grandes autores del siglo XX como Ernst Cassirer lo han demostrado, ¿no? El hombre como un ente simbólico, o somos máquinas biológicas. Son elecciones, ¿eh? No es que haya evidencia científica no la hay, son posiciones intelectuales. Les propongo que el embuste consiste en ese, en reducir entonces. Jung fue el místico, anticientífico, Freud fue el científico. Incluso la ciencia que sostenía Freud, a pesar de los grandes escritos que los tiene Freud, Jung, Lacan y todos los grandes teóricos de la historia, me parece que tenía un compromiso muy fuerte Freud con el naturalismo biologicista. Para cerrar esta idea, en el caso Dora, que es un famoso caso de histeria femenina, Freud termina en el epílogo diciendo lo siguiente, y escuchen: espero que el psicoanálisis sea algo transitorio y que algún día la biología descubra la química de las pulsiones y nos ahorre años de terapia. Fíjense, Freud tenía la esperanza de que el psicoanálisis algún día fuera inservible y que esto lo resolviera la química. ¿Qué dirían hoy los neurocientíficos? Ah, Freud tenía razón. Freud tenía razón. Bueno, yo diría que Freud se equivocó, porque el campo que atendemos nosotros los clínicos, los psicoanalistas de diferentes escuelas, no es el campo del quimismo pulsional, es el campo del sentido, de los símbolos. Cómo nos percibimos a partir de símbolos, como diría Jung, ¿no? ¿Qué mito es el que conduce mi vida, ¿no? ¿Con qué mito estoy identificado? ¿Cuál es el mito? ¿Cuál es mi mito? ¿No? Como lo diría Lacan, ¿no? El inconsciente está estructurado por un lenguaje. ¿Cuál es el sentido que adviene de esa estructura del lenguaje? Sigue siendo símbolos. O aspiramos a la posición biologicista, ¿no? Hoy en día hay corrientes que se llaman neuropsicoanálisis, que tratan de verificar los conceptos a partir de conceptos neurocientíficos. A mí personalmente me parece un error. Me parece proseguir el proyecto del epílogo del caso Dora que propone Freud, me parece un error, pero les propongo que no se pueden entender estas discusiones, como dice Andrew Samuels, si no nos vamos a la discusión original. Entonces, lo censurado, yo les propongo que es una discusión en torno al pensamiento y el lenguaje. ¿Cómo lo entendemos? ¿El lenguaje como producto de la biología, del mono asesino, o el pensamiento relacionado con los símbolos, los lenguajes, el lenguaje, la tradición, la cultura, ¿no? Eh, la relevancia para el psicoanálisis contemporáneo, bueno, aquí les propongo a Samuels, buscar dónde están los desacuerdos. Hay que buscar dónde están los desacuerdos. A veces les rehuimos, a veces queremos ser amigos de todos, pero no. A veces hay que buscar el desacuerdo y ver dónde está la posición. Y más allá de militar por... a mí me parece sorprendente que los grandes psicoanalistas dicen, no, no me gusta que ustedes sean lacanianos, dice Lacan. Dice Jung, no, 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 junguianos, ¿ven? Es decir, siempre que aparecen esas grandes escuelas, hay que hacerlo con cuidado en el sentido de que nos podemos escribir un modelo de pensamiento, pero como dice Samuels, hay que buscar los desacuerdos, en el sentido de la discusión. Yo lo entiendo así. No el desacuerdo solo por pelear y negar al otro, no, 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 sino el desacuerdo de dónde está la discusión, porque ahí podemos comprender. Yo, por ejemplo, que vengo de las filas del freudismo y de otras escuelas, pude encontrar la riqueza de un autor como Jung, solo leyendo la obra de Jung, si no, ¿cómo? ¿No? Si no me quedo con el freudocentrismo, el relato, el cuento, la historia familiar. No le hables a ese tío loco porque no, no, no.
Pues hay que ver la discusión. ¿Por qué peleó contigo, papá? ¿Por qué pelearon? ¿Cuál es la discusión? Capaz que yo estoy de acuerdo con el tío. Es muy interesante. Y finalmente les propongo recuperar el problema de la libertad, no la discusión ciencia-religión. Aquí no hablo de fanatismo, no hablo de fanatismo. Fanatismo es otra cosa. Fanatismos, hay fanatismos científicos, fanatismos de fútbol, la gente se mata en partidos de fútbol, fanatismos políticos. No. Hablo de desechar la falsa oposición ciencia-religión, es decir, alguien se puede dedicar de manera muy rigurosa y científica a estudiar la religión. Me parece que Jung dio muchas pruebas de ello. Símbolos de Transformación es un gran libro con un rigor conceptual impresionante y que nos puede dar ese ejemplo. En ese caso, yo adscribo a la posición de un filósofo como Marcus Gabriel. Bueno, ese sería, les propongo el cierre, ¿no?, de este webinar y les propongo cómo podemos repensar el lugar de Jung en el movimiento psicoanalítico, ¿no? De un embuste a una posición en búsqueda también de la libertad, ¿no? Que es el drama del pensamiento moderno. Queremos ser libres, ¿no? Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Iván. De verdad, maravillosa tu exposición y me encanta que hayas llevado hacia este tema tan importante que es la búsqueda de la libertad y la búsqueda de sentido, ¿no? Ujú. Que tanto Jung exploró. Como seres humanos no somos solo biología, Así es, somos esa alma que está buscando un lugar y por tanto la fidelidad a sí mismo, ¿no? así es, así es. La búsqueda de sentido es buscarnos nosotros mismos. Ujú. Tenemos un comentario en el chat. Ajá. Vamos a ver, ¿no? Tenemos varios comentarios. Vamos a empezar por acá. Tenemos a Carlos García Torín, que nos dice, un saludo, profesor. Yo pienso que en la época de estos psicólogos la perspectiva del positivismo en la ciencia como valor fundamental estaba muy marcado como prejuicio. Ujú. Jung fue muy valiente y astuto al transmitir su trabajo, en parte a través del lenguaje simbólico y figurado. Fue un gran científico, pero también un personaje crítico hacia su disciplina y las teorías establecidas. No en vano suele citarse el psicoanálisis de Freud como ejemplo de una teoría no falseable. Quiere tener respuestas para todo y se escuda tras la ausencia de comprobación empírica. Tenía resistencia a admitir las limitaciones de su trabajo. Siento que Freud se cerró a las críticas. Jung, en cambio, abrió el portón para recibirlas, servirles café y dialogar con ellas. Esa es mi percepción hasta ahora. Sí. Totalmente de acuerdo con el colega, nada más para, bueno, no sé, no, no lo tengo a la mano, pero Jung estaría de acuerdo contigo, ¿eh? Jung estaría de acuerdo. Hay una carta que le dirige Jung a Freud donde le dice, usted está en un error si trata a todos sus colegas como pacientes que se resisten. Ujú, Entonces, sí, exacto, desde luego, no hay que operar así, no es el camino, ¿no? para nada. Ujú. Tenemos a Fabricio Ognios Owen, que dice, la ciencia es llegar a los números más altos del conocimiento. Y luego dice, la ciencia tiene límites, lo humano no. Sí, desde luego. De hecho, la ciencia, es muy, muy valioso ese comentario porque la ciencia tiene objetos que puede, y en este caso las ciencias naturales, porque me parece que nosotros entendemos siglo XX y XXI como Ujú, paradigma de la ciencia, la física y de ahí otras ciencias, ¿verdad? Pero son ciencias naturales, ¿sí? Yo adscribo a la posición de Marcus Gabriel, de hecho yo investigo su obra, ¿no? Tengo la posición filosófica que él sostiene, y él propone que extendamos el término científico a su sentido más original, ciencia como saber. ¿Sí? En ese sentido, hay saberes, interesante. Ujú. ¿sí? Hay saberes de mucho tipo, ¿no? Que pueden ser dignamente catalogados de ciencia, ¿sí? En este sentido, ciencias naturales, desde luego, son las que se pueden estudiar mediante los métodos y explicaciones de las ciencias naturales. En ese sentido, desde luego que el alma no es un objeto de la ciencia natural. Desde luego, tampoco el inconsciente, tampoco la verdad y el amor. Decir que la ciencia natural investiga el amor es, es un embuste, porque es identificar el amor alquimismo cerebral. Y eso no es amor. Yo les propongo que en todo caso una persona muy enamorada puede ser metida en un encefalograma y se puede ver cómo funciona el cerebro de una persona enamorada, pero no podemos decir que ese cerebro produce su amor. Eso es falso. Eso se llama falacia de falsa causalidad. Es decir, una correlación, es cierto, estoy enamorado, mi cerebro actúa de tal manera, por lo tanto estás enamorado. No, eso es falso. Entonces, desde luego, hay muchas cosas que no puede estudiar la ciencia. Hay muchas cosas que sí. Gracias a ella no morimos muchos por infección,
muchos por COVID y muchos por muchas enfermedades que las ciencias naturales han ayudado a construir, pero no agota al ser humano. Estoy de acuerdo contigo, el ser humano tiene, diría Marcus Gabriel, campos de sentido infinitos, entre ellas el alma, ¿no? El alma como objeto de estudio de la psicología analítica. Yo me formé 20 años en Lacan. Encuentro una cosa muy similar. Cuando los psicólogos analíticos hablan de alma, en Lacan hablamos de la verdad expulsada del campo del saber. Es decir, eso que tengo que expulsar de mí para entrar en el discurso convencional y que tengo expulsado y que tengo que reencontrar. Lacan le llama la verdad, pero es muy interesante porque podemos ver paralelos en diferentes autores que tratan de recuperar algo valioso como sería el alma, ¿no? Como sería la verdad, no la verdad empírica, sino la verdad que me hace genuino, que me hace ser quien soy Ujú. a diferencia de otro, ¿no? Y lo Entonces, auténtico, ¿no? Lo auténtico, lo sí, esencial, la verdad propia. totalmente. Lo auténtico, lo esencial, la verdad propia, ¿no? Entonces, desde luego eso no lo puede estudiar las ciencias naturales, ¿no? No, claro, es un campo demasiado amplio. Es un No, y campo la de... belleza de Jung, ¿no? De unir los lenguajes. Jung toma la filosofía, toma los símbolos, la ciencia. Sí, sí, Me encanta lo que acabas de decir, de que al final la ciencia es el saber. Y sí, eso es sí, Jung, un gran buscador de saber en todas sus formas. sí, sí. Jung, en ese sentido, era un científico en derecho Ujú. propio porque estaba elaborando un saber, ¿sí? Ahora que los colegas de otros modelos digan eso no es ciencia porque no tiene evidencia empírica. Ah, usted se refiere a la ciencia natural. Bueno, y habría que ver si su modelo cumple todos los criterios de la ciencia natural, que hay muchos estudios que dicen que no, pero bueno, es otra discusión. Pero sí, ciencia como saber. Sí, Bueno, lamentablemente llegamos a nuestro cierre de los webinars de promo, porque son de 50 minutos, pero muy estamos bien, encantadas de haberte tenido, Iván. Quedaron algunos comentarios, ¿no? Por allí nos decía Fabricio también, el ser humano es un símbolo indestructible e indescifrable. desde luego, desde luego. Bueno, de todas maneras pueden dejar sus comentarios. Recuerden que los webinars quedan acá en Facebook el día de hoy y a partir de mañana se suben a YouTube y los pueden ver en nuestra página web. Muchas gracias, Fabricio, perdón, Iván, disculpa, Fabricio, por tus comentarios, Carlos García Torín por tus comentarios, e Iván Hernández por tu presencia el día de hoy. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todos ustedes, a todas por su presencia. Un saludo desde México.